Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al tutorial falso del jailbreak de Ancover hasta iOS 14.6 que soporta a todos los dispositivos, incluyendo también los que tienen un procesador A12, A13 y A14 y que soporta a todas las versiones de iOS que estás viendo acá en pantalla. Lo que vamos a ver a continuación es estarnos guiando con las instrucciones que se están entregando en esta página web y todos los créditos van para iTutorial que está compartiendo este video. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, comencemos. Lo primero que no vamos a hacer es estar ingresando a esta página web que no te voy a dejar en la descripción. Presionamos allí en el botón de jailbreak y a continuación le damos simplemente al botón allí de permitir. Nos dice que se ha descargado un perfil acá en nuestro dispositivo, entonces no nos vamos a estar dirigiendo a las configuraciones de nuestro equipo. Una vez que estemos allí nos va a estar diciendo que hay un perfil descargado. Nos dice acá en instalar y no tienes que estar colocando la contraseña con la cual tú desbloqueas tu dispositivo. Le damos allí en instalar, le damos otra vez ahí en el botón de listo y a continuación, a pesar de que diga que está verificado, no nos vamos a dirigir a la pantalla de inicio porque vamos a estar encontrando un falso icono de Ancover que, si te das cuenta, dice que es un marcador, es simplemente una pestaña de Safari que se ha guardado allí en la pantalla de inicio. Así que una vez que accedamos vamos a estar encontrando la siguiente pantalla donde se muestra que han emulado a la perfección este jailbreak de Ancover, y si presionamos allí en el botón de jailbreak, pasados unos segundos también va a estar apareciendo la animación que simula que se está realizando todo lo que es el proceso de este jailbreak, y luego dice que ha ocurrido un error y que tenemos que evitar que Apple esté confirmando la seguridad en nuestro dispositivo para continuar con este jailbreak. Presionamos allí en continuar y, si te das cuenta, empieza a cargar una página web y de inmediato, de acuerdo al país donde tú vivas, van a empezar a aparecer advertencias que, si tú le das allí en mostrar detalles y le colocas allí en visitar este sitio, te está advirtiendo de inmediato que es un lugar fraudulento que no tienes que estar ingresando, pero lo vamos a estar haciendo simplemente por propósitos educativos. Le voy a dar acá en continuar de todos modos, le doy allí en continuar. Esa es una advertencia de la red Wi-Fi que yo tengo acá en mi casa, y cuando termine de cargar, esto es lo que nos va a estar apareciendo. Dice: para completar la instalación de Ancover tengo que estar ingresando a dos de estas aplicaciones y estar presionando. Le vamos a dar allí en Tab para instalar, y lo único que está haciendo en este instante es estar llenándonos de anuncios, de publicidad, de mensajes que son falsos, de estar instalando aplicaciones que a lo mejor sí te va a estar redireccionando al App Store, como puedes ver, pero con cada clic que tú estés tocando ahí en la pantalla, ellos van a estar obteniendo allí ingresos a través de esos enlaces que tú abres. Colocamos ahí nuestro Touch ID para estar confirmándolo, y una vez que termine de descargar vamos a volver a la página, porque como nos dijo que teníamos que estar descargando dos aplicaciones, como ahí aparece, vamos a estar abriendo acá ahora la primera y le damos allí en tocar para estar instalando, y también nos va a aparecer este disclaimer que nos va a enviar de inmediato acá al App Store. Ahí le voy a dar otra vez en obtener, ponemos acá nuestra huella digital para estar confirmando la instalación de esta aplicación, y cuando termine ahí va a aparecer el botón de abrir y ya hemos cumplido con la meta. Tenemos las dos aplicaciones y luego dice que está chequeando si es que se completó o no, pero eso simplemente es un GIF. De hecho, yo puedo estar allí actualizando la página para que efectivamente revise que yo lo he hecho. En todo caso, si vamos a la pantalla de inicio, nos vamos a dar cuenta que las dos aplicaciones que acabo de instalar directamente desde el App Store ahí están, pero sin embargo va a estar todo el rato ahí chequeándose que se completó o no. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Probablemente vas a hacerle clic a las otras dos aplicaciones y de esta manera seguir generando ingresos, y quizás cuántas otras cosas más se van a estar instalando en tu dispositivo. Puede ser incluso todos esos eventos falsos, ese adware que se instala allí en el calendario. Pero para que no seas engañado de esta forma, a continuación te voy a estar mostrando allí un montón de consejos. El primer consejo para ser libre de estas mentiras es que al menos tengas una cuenta en Discord, en Reddit o en Twitter, que se habla bastante de las herramientas del jailbreak, y que obviamente estés siguiendo a las cuentas oficiales. Lo siguiente es que cuando vayas a escribir el nombre de alguna herramienta, fíjate bien cómo está escrita, porque hay algunas de ellas que en vez de ocupar letras a veces la reemplazan por números, así que hay que estar muy atento para estar siguiendo a los que son los reales. El segundo consejo sería que cuando ingreses a estas páginas web están 100% libres de publicidad, no vas a encontrar ningún anuncio. Lo tercero es que estas herramientas son absolutamente gratuitas, nunca tienes que estar pagando por ninguna de ellas. Los siguientes consejos son los que tienes que estar aplicando en esta plataforma de YouTube, porque cuando haces una búsqueda, por ejemplo, jailbreak iOS 14.6, te van a estar apareciendo varios videos como los que ves ahora en pantalla, y lo primero que salta a la vista y que es bastante sospechoso es la cantidad de visitas que tiene cada uno de estos videos, además que andan sobreenfatizando todo lo que es
es el término de Cydia, que es sin computador y sobre todo que es un jailbreak antether. Lo que vamos a hacer a continuación es estar viendo un poco los canales de cada uno de estos videos donde fueron publicados. Los enlaces te los voy a estar dejando en la descripción para que me ayudes a estarlos denunciando y a estarlos sacando de esta plataforma. Hay varios aspectos que tienes que observar y el primero de ellos es uno muy sencillo. Cuando uno empieza a verlos, es de inmediato sospechoso la cantidad de videos que tienen, que son bastante pocos y tienen demasiadas visitas. Para nadie es un misterio que se pueden estar comprando visitas y es así como ellos las obtienen. Lo siguiente es que el contenido de los canales cambia dramáticamente. Parten hablando de un contenido y luego de un momento a otro siguen hablando ahí del jailbreak. No que no lo puedan hacer, pero cuando de repente hacen este cambio y tienen un montón de visitas, obviamente sabemos que para nadie es un misterio que se pueden estar comprando para tener todos estos resultados que sin duda son más que sospechosos. Otra cosa que estos canales realizan es que ocupan a veces nombres de usuarios que son muy similares a otros canales, incluso toman las miniaturas de otros canales y las adaptan a los suyos propios para de esta forma estar confundiendo a la audiencia. Y de hecho hay algunos canales que se dedican solamente al jailbreak. Algunos videos efectivamente son genuinos, pero otros, como estos tutoriales, son absolutamente falsos. ¿Y cómo es que lo consiguen? Bueno, editando de manera fraudulenta los videos. En algunos casos efectivamente tienen un dispositivo con jailbreak, pero cuando muestran que se encuentra en iOS 14.6 pueden estar haciendo los cambios a través de Filsa allí en las configuraciones o en la misma información que entrega Cydia, porque te va a mostrar que sale iOS 14.6 y no está allí. Pero también es posible que no hayan modificado la versión de iOS y que efectivamente se trate de un dispositivo que tiene jailbreak en 14.6 y eso se puede conseguir obviamente gracias al jailbreak de Checkra1n. Sabemos que este jailbreak funciona desde el iPhone 10 para abajo y a lo mejor simplemente por la parte de al frente, como tiene Face ID, también se puede estar confundiendo con cualquier iPhone 10S, 10R, cualquiera de los 11 y de los 12. Así que lo que hay que hacer a continuación, como esta página falsa de Uncover recomienda este canal de YouTube de iTutorial, vamos a estar ingresando al video de este tutorial y por favor presiona ahí donde están los tres puntitos, dale allí a denunciar y elige la opción de engañoso o spam y luego marca la opción de estafa o fraude y finalmente presiona allí en siguiente y le puedes estar colocando una justificación como la que yo acabo de añadir. Presionamos allí en denunciar y ya se ha hecho, y la invitación es que lo hagas ahora con todos estos canales que yo te acabo de mostrar. Yo también estos datos se los voy a estar enviando a la gente de Silsy porque también tienen un Scam Finder, que es un buscador de estafas relacionadas con el jailbreak. Acá vas a estar encontrando las herramientas actualizadas al día de hoy y también un montón de páginas que tienes que estar evitando porque simplemente te van a causar daño y te van a hacer perder el tiempo y quizás que otras cosas más en tu equipo. Así que ten muy presente cada uno de estos 10 consejos para que no seas engañado. Ahora mismo puedes tomarle una captura de pantalla a esta parte del video y estárselo enviando a otras personas con el enlace para que sepan cómo no estar cayendo en estos engaños. También te voy a recomendar este video del supuesto Checkra1n sin computador directamente desde Safari y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.